Está hablando el subcomandante Marcos. Son las 3 o 4 de la madrugada del jueves 17 de febrero. Hace frío y cansancio. Llovizna afuera. El salón, amplio pero muy humilde, pertenece a una construcción campesina montada sobre una loma de quién sabe dónde, en los vericuetos de las montañas del sureste mexicano, como dan de remitente los comunicados del Ejército Zapatista. Un foco colgado de los palos del techo es la única luz, pero suficiente. En las tablas adosadas a un muro se desordenan libros y cuadernos que se están deshaciendo de tanto uso. Más de una docena de combatientes con pasamontañas e indígenas varones y mujeres sin uniforme se agrupan en el suelo adormilados, luchando contra el sueño para escuchar al sur. Algunos duermen ya, cubiertos hasta la cabeza por las cobijas a cuadros. Están al fondo todos, contra los muros. El movimiento zapatista es un llamado de atención. Vicente Leñero, 21 de febrero de 1994. Bueno, México lamentablemente ocupa uno de los principales lugares en lo que concierne a la agresión a los periodistas. Los reporteros, los periodistas, somos víctimas de la más atroz violencia. El número de muertos son lamentable, ¿no? Las bajas que tenemos. Y toda esta agresión, sin duda, se remite a una agresión al derecho a la información. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes, Edgar, sobre esta realidad de la violencia que es perpetrada en contra de nosotros los periodistas? Pues como bien lo comentas, Víctor, es lamentable el encontrarnos día con cifras alarmantes en las cuales pues a diario encontramos a muchos compañeros periodistas acaecidos en todo el país. Por desgracia, este coartamiento a la libertad de expresión pues no es propio de las grandes ciudades, ¿no? Sino también nos encontramos en pequeñas regiones de nuestro país con esta violencia directamente al periodismo, muchas veces ligada a temas ya sea de narcotráfico, ya sea de política, etcétera. Entonces, yo creo que debería de haber un tratamiento distinto por parte de políticas nacionales, por parte, por supuesto, de la misma seguridad nacional, en la cual pues, nos puedan garantizar también esa misma libertad de expresión, y no solamente a nosotros como periodistas, sino también la importancia que se debe de brindar muchas veces para los movimientos sociales que están allá afuera, gritando a voz propia. ¿Cómo lo ves, Ceja? Pues para empezar, que hay un grave error en el manejo del mecanismo de protección a periodistas en este país. Creo que es el primer punto. Lo hemos venido viendo desde muchos años atrás. El crimen organizado tiene cooptados distintas zonas del territorio nacional. Eso ya está. Aquí lo que tendremos que pensar es qué hacer para que los periodistas no sufran un asesinato o violaciones a sus derechos humanos cuando publican algo, cómo protegerlos. Hay muchos casos de periodistas que hoy en día le han reclamado al presidente de la República, López Obrador, en conferencias de prensa, que están siendo amenazados, y han sido los periodistas que han sido asesinados días después. Este sexenio, al menos a lo que va del primer semestre del año, lleva más de 10 periodistas asesinados. Es una cifra histórica, literal están asesinando pues casi a 1.5 por mes, y eso es que se puede contar. Entonces realmente tendríamos que estar mirando qué es lo que está sucediendo en aquellas comunidades, a quién no le interesa que eso se publique, y por qué es que el gobierno, aunque cambie como tal de partido, de movimiento, no está haciendo nada para resolver esos casos. Negras historias las de periodistas asesinados. Vamos a compartir con ustedes el testimonio de Balbina Flores, quien es representante en México de Reporteros Sin Fronteras. Echando una mirada hacia atrás en otros años a la fecha, los datos que ahora tenemos sobre, digamos, la situación actual de la libertad de expresión y libertad de prensa no es mejor a otros años. O sea, la verdad es que nos gustaría decir que la situación es mejor, que ha cambiado, que vemos signos alentadores, pero no es así y tenemos que ser muy realistas, porque si no hablamos de esto, si no lo miramos con esos ojos de realidad, estaríamos negando un pasado que sigue ahí presente, y ese se llama violencia, y la violencia contra la prensa ha continuado. Quizás los datos más duros, más significativos de esta violencia son los asesinatos de periodistas que han ocurrido este año, en lo que va de 2019,
que son 10 periodistas que han sido asesinados en solo lo que van estos 8 meses. Es un dato terrible. México ahora está ocupando el primer lugar en el mundo en asesinatos de periodistas. De los 30 periodistas asesinados en el mundo, en este año 10 han ocurrido en México. Y eso es alarmante, preocupante, y eso nos indica que las condiciones de inseguridad y de impunidad no han cambiado en este país. Los casos que hemos documentado recientemente que no difieren con relación a los más de 150 periodistas que han sido asesinados de acuerdo del año 2000 a la fecha, de acuerdo a los datos oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gran parte de los perpetradores de esta violencia son, y lo hemos ido documentando más recientemente, políticos coludidos con el crimen organizado. Políticos que se han visto exhibidos o investigados por actos de corrupción, por sus vínculos con estos grupos delincuenciales, y que muchos de ellos siguen en el poder. O sea, podríamos dar nombres y los casos están a la vista. El caso de Miroslava Bridge es uno de ellos. Hay fuertes elementos para considerar que hubo políticos involucrados en el asesinato de Miroslava Bridge. Está el caso del periodista Mario Gómez en Chiapas, un periodista que fue asesinado en septiembre del año pasado, que también fue asesinado, y hay fuertes elementos para considerar que hubo políticos o hay políticos involucrados en este asesinato. El mismo caso de Carlos Domínguez en Tamaulipas, y esos, digamos, son como los más recientes, pero podríamos mencionar otros. La política, el narcotráfico, el crimen organizado han penetrado a estas instituciones hasta donde no se imagina. Bueno, los primeros efectos que yo he, digamos, clasificado por su primer impacto, el primer impacto que tiene el asesinato de un periodista o la desaparición de un periodista, indudablemente es su familia, son sus compañeros periodistas, es su medio y es la sociedad. Porque la sociedad pierde en cada asesinato de un periodista y en la desaparición de un periodista la posibilidad de saber qué es lo que está ocurriendo en el país, en los últimos rincones de este país. Esos son, digamos, el impacto mayor, y uno de los enormes impactos que hemos visto recientemente es el desplazamiento forzado de los periodistas que viven en esta zona porque se sienten en riesgo después del asesinato de uno de sus colegas. Esos son los impactos enormes. Después vienen otros impactos, que es cuando estos periodistas son desplazados o sus familias son desplazadas por esta situación de violencia, se ven totalmente abandonados. O sea, las instituciones, por una parte el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación está rebasado, no tiene recursos suficientes, tampoco tiene personal suficiente, pero podríamos hablar también de las fiscalías que se encargan de estas investigaciones, que no han llegado a ningún lado. Entonces, el impacto es enorme y eso se llama impunidad. Yo siempre he dicho que las condiciones laborales son también las precarias condiciones laborales en las que hacen su trabajo las y los reporteros, las y los camarógrafos, las y los fotógrafos, y ahí podríamos hablar de todos los trabajadores de un medio de comunicación, que están desde los diseñadores, los publicistas, etcétera. Son condiciones terribles. O sea, a esta situación de precariedad, agregarle una situación de impunidad, de falta de seguridad, es inconcebible, inconcebible. O sea, es algo que no se podría aceptar, y me parece que esa situación se tiene que modificar de manera urgente. O sea, no solo garantizar las condiciones de seguridad, establecer políticas claras para el combate a la impunidad, sino establecer una política clara en la que realmente se consideren y se respeten los derechos laborales, no solo de los periodistas, sino de los trabajadores de los medios de comunicación.
Bueno, pues ahí está el tema de la impunidad y de nuevos lamentables procesos donde los periodistas encontramos una realidad represiva atroz. Por una parte hay que mencionar la realidad de los periodistas desplazados y por otro lado hay que señalar algo que es muy importante: las precarias situaciones laborales en que se encuentran muchos colegas, no solamente reporteros, editores, fotógrafos, diseñadores, en fin, muchos compañeros en los medios de comunicación. Esas precarias condiciones laborales es también un atentado al derecho de la información. Pero vamos ahora a un episodio histórico, un episodio que, si ustedes me apuran, transformó la historia del periodismo en nuestro país y también transformó la realidad social y política de este país. Transformó a México, pues. Ese episodio es el episodio Excelsior. Jorge Ceja, ¿qué nos puedes decir sobre este episodio Excelsior? Pues para empezar, que es otra manera de violencia. Al final del día, la censura también es asesinar a un periodista cuando no puede escribir, cuando no puede hablar, y es lo que sucedió en aquel momento con Echeverría, es lo que sucedió con aquella camada de periodistas, y que a la larga trajo todo un movimiento que hoy en día sigue más vivo que nunca, y lo vemos con la publicación de este libro de Leñero, y es algo que viene relatado pues en los periodistas del mismo autor, aquel pasaje en Bucareli cuando son reprimidos, pero lo que surge después, que es al final del día la revista Proceso, y creo que son momentos clave, el surgimiento de Excelsior, cuando cae Excelsior, el surgimiento de Proceso, el surgimiento de 1+1, de La Jornada, y hoy en día de los portales digitales, y que al final del día no importa si es en tinta, si es en lo digital, si es vía, no sé, videollamada, la línea sigue siendo la misma, la de aquellos periodistas, la de Julio Scherer, la de Vicente Leñero, la de Monsiváis, de todos ellos. Claro, es así. Edgar, ¿cómo ves tú este episodio Excelsior? Como bien lo acaban de comentar, pues la violencia no únicamente muchas veces es física, ¿no? Sino también la censura es un tipo de violencia también. Y el cuartear este derecho a la información, esta libertad de expresión y por supuesto este tipo de eventos como lo es el Excelsior, pues bueno, creo que nos deja una huella muy importante que no tenemos que olvidar, y que no solamente no tenemos que olvidar, sino tenemos que reafirmar, no solamente nosotros como periodistas, como esta nueva camada, llamémoslo así, de periodistas, sino también hacia las nuevas generaciones, y no solamente hacia las nuevas generaciones, sino también a la misma sociedad, porque creo que es importante el tener que dejar en claro que la censura no únicamente va muchas veces hacia el periodista, sino también va hacia distintos sectores sociales, hacia distintos apartados también que están luchando por sus derechos. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que los periodistas, personajes como Adriana Malvido, opinan sobre este episodio Excelsior. Vamos a escuchar. Mira, 1976, viene que le llaman un golpe de Estado por parte del gobierno de Echeverría, entonces hacia Excelsior, que estaba dirigido por Julio Scherer, y como pasa en la vida, muchas veces estos golpes abren una puerta. Y en este caso, creo que fue muy oportuno esta tragedia que puede mencionarse dentro de la historia de Scherer y de Vicente Leñero y de Granados Chapa y de una serie de periodistas, reporteros de su época. Esto que parecía una tragedia, al mismo tiempo de esta crisis nace un cambio. Y este cambio me parece que es fundamental en el periodismo moderno de México. ¿Por qué? Porque comenzó a plantearse este distanciamiento sano con los grupos de poder, con el presidente de la República, con los partidos. En aquel entonces era el PRI, y comienza, pues retomando unas palabras muy actuales, los periodistas comenzamos a portarnos mal, ¿no? ¿Y qué era portarnos mal? Pues era investigar, era preguntar, era cuestionar. O sea, se retoma la esencia misma del periodismo, que es el análisis y el cuestionamiento de la realidad. Es fascinante y es un parteaguas definitivo en el periodismo en este país. Después de la ruptura de Excelsior, de que Luis Echeverría da el golpe, y se divide la gente que sale con Julio Scherer y don Manuel Becerra Costa. Scherer hace Proceso, don Manuel hace el 1+1, es ahí donde entramos nosotros. Yo entro un año después de haberse fundado y lo digo con enorme orgullo, me parece que fue un enorme privilegio empezar ahí, la escuela ahí. ¿Qué pasa en esos momentos en México? Es la reforma democrática, el periodismo empieza a ser
una lucha permanente por la libertad de expresión y por un nuevo periodismo donde tiene lugar el humor, la irreverencia, la imagen, la fotografía y el cartón político tienen una nueva etapa, igual que la crónica de la vida cotidiana y un periodismo quizá más literario. Hoy, después de tantos años, creo que los periodistas, y es correcto, seguimos luchando con el poder. A los poderosos les sigue molestando tanto o más en algunos casos, como les molestaba Echeverría o algunos otros presidentes de la República, que se les criticara desde los medios de comunicación. Pero la tarea de los periodistas, de los medios, es sobrevivir, es el plural, es el ser cada vez más diversos, más diversificados, más críticos, porque la tarea fundamental del periodismo es ese, ser el contrapeso del poder. Decía Julio Scherer, ahora que mencionas esta parte de la historia del periodismo, el periodista escucha lo que no debe escuchar, mira lo que no debe mirar, todo con la intención de llegar a los datos. Esa es nuestra tarea, creo que ahí nos seguimos manteniendo en esa lucha. Que es un antes y un después en la historia del periodismo, mi querido Víctor. Yo escribí mi tesis de licenciatura sobre la prensa y el sistema político mexicano y me tocó reflexionar diversos pasajes, pues antes del Excelsior de Scherer había un tipo de periodismo y después se generó otro. ¿Qué cambió? Nos fuimos del suceso, el periodismo hacía sucesos o informaba sobre sucesos y entonces nació Proceso y nos permitió explicarnos los procesos, no solo los sucesos. Los sucesos, cualquier persona medianamente enterada o que medianamente atendiera las noticias se enteraba de lo que estaba pasando y no había redes sociodigitales. Pero muy pocos entendían los procesos, ¿no? Y Proceso nos invitaba a eso exactamente y nos decía, oigan, hay que navegar profundo. Esto que es aparente tiene estas otras implicaciones, se vincula con estos otros asuntos. Y es un periodismo que nos obligaba a pensar, Víctor, por cuenta propia. Tampoco nos endosaba el pensamiento de quienes escribían ahí, pero era tan luminoso y deslumbrante que muchas veces también creo, y eso tiene que ver con la competencia del lector, podíamos creer sí, solo sí lo que ahí se establecía. En ese sentido creo que también llamo la atención a quienes leemos, pero hablando concretamente del suceso, el valor, el enfrentamiento, no ante un acto de autoritarismo, no de autoridad, y el valor para decir, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo busco, algo que nuestros estudiantes me parece que tendrían que tener de tiempo completo, ¿no? Búsqueda de un anhelo, de un afán, de un sueño. Eso hizo el Excelsior de Scherer y eso contribuyó a decirnos a quienes hicimos, hacemos o haremos periodismo, oigan, hay una manera distinta de hacer las cosas en este país, es posible hacerlo a pesar del poder omnímodo que se haya establecido desde siempre. La misma mujer que hace 5 años y medio encañonaba al chofer de Hirschfeld Almada en el cruce de Sierra Grande y Montes Auvernia. La misma guerrillera urbana que participó en el primer gran secuestro político ocurrido en la Ciudad de México durante el sexenio pasado. La misma activista del efímero FUS, Frente Urbano Zapatista, convencida entonces de que había llegado el momento de responder a la violencia reaccionaria con violencia revolucionaria. Es la joven serena, sorprendentemente lúcida, que ahora declara: definitivamente, el fenómeno guerrillero, como forma de lucha procedente en la etapa actual, está liquidado. Reducido por resortes efectivos, familiares, al de Paquita Calvo, el nombre completo de Francisca Victoria Calvo Zapata, fue noticia de primera plana cuando 4 meses después del secuestro de Hirschfeld, ella y la media docena de miembros del FUS fueron aprehendidos por la policía. Vicente Leñero, 28 de febrero de 1977.